Buenas tardes a todos, a todas quienes nos están viendo. Desde Fundación PIDE iniciamos este conversatorio, La niñez y adolescencia en el proceso constituyente. Para dar inicio a esta conversación, saludamos a nuestras invitadas, a nuestros invitados, y partimos dándole la palabra a nuestra secretaria ejecutiva, Vivian Murúa. Vivian. Buenas tardes, bienvenido a este espacio. Bueno, para nosotros es muy grato poder abrir este proceso de conversatorio en torno a la Constitución, y para darle a conocer también que tenemos una doble intención en todo este caso, porque en primer lugar poder apoyar el proceso constitucional, que es inédito en nuestro país y que esperamos que se lleve a efecto de la mejor forma posible, en donde la palabra de la ciudadanía sea escuchada de una vez por todas y podamos sacar la Constitución de Pinochet, que nos ha mantenido por tanto tiempo en estas situaciones de inequidad. Pero por otro lado, nos interesa poder comprometer a los candidatos a la constituyente en un tema que ha estado muy invisibilizado en nuestro país, que tiene que ver con la infancia y la adolescencia. Ustedes saben que nosotros ratificamos la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña en el año 90. Desde el 2014 que se presentó el primer proyecto de ley en torno a una ley de garantía de derechos, y hasta la fecha aún no tenemos. Sí, salió la Ley de Protección Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, que es un Sename.2, en donde nuevamente el Estado subsidia y deja a los privados hacerse cargo de toda la niñez y la adolescencia institucionalizada, no haciéndose cargo realmente y subvencionando instituciones privadas sin tener como marco una ley de garantía de derechos. Por lo tanto, los invitamos y las invitamos a comprometerse con este proceso de la infancia, y voy a dejar a Natiesya Oliva para que se haga cargo de este anfitrionaje. Por mi parte les deseo muy buena suerte en todo este proceso y ojalá que queden todos los que están aquí en esta mesa, en este panel. Buenas tardes. Buenas. Sí, bueno, yo no me presenté, soy Nadia Oliva, soy periodista, soy parte ya hace algunos años del equipo de Fundación PIDE, parte del equipo de comunicaciones y de archivo y memoria, y bueno, desde ahí surge la idea de hacer este conversatorio y de poder generar espacios donde tengamos cada vez más participación. Queremos saludar a cada uno de nuestros invitados. Tenemos en nuestro panel a Natividad Yanquileo Pilquimán. Ella es una mujer mapuche, campesina, nacida en la comunidad mapuche Esteban Yevilao, de la comuna de Tirúa. Ella es abogada, diplomada en Derechos Humanos, Políticas Públicas e Interculturalidad. En 2018 fue presidenta del Centro de Investigación y Defensa Sur y actual directora de Relación con el Medio Nacional e Internacional. Natividad es activa defensora de los derechos humanos y en particular los relacionados con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y derechos de la niñez, integrando instancias dedicadas a la defensa jurídica, como también de acompañamiento en procesos de defensa territorial. Desde diversas expresiones mapuche y chilenas interculturales y de diferentes territorios, surge el nombre de Natividad Yanquileo como propuesta autónoma y colectiva para participar en el proceso constituyente por el Distrito de los Pueblos Originarios. También contamos con la presencia de María Rivera Iribarren, una de las caras femeninas de la Plaza Dignidad. Ella es abogada de los Primera Línea, defensora de presos políticos. Fue una de las que interpuso una querella contra Piñera por los delitos de lesa humanidad cometidos desde el 18 de octubre de 2019. Con apenas 12 años inició su militancia, siendo activista por la candidatura de Salvador Allende en la Unidad Popular. Unos años después, ya en 1972, se tornó activista de secundaria del Frente de Estudiantes Revolucionarios.
FER, ligado al MIR. Y en 1980 María fue detenida y llevada al cuartel Borgoño, uno de los mayores centros de detención y tortura de la dictadura. Luego exiliada junto a sus hijos a Argentina. Finalmente, y haciéndolo muy resumido, en 1990 pudo regresar a Chile para incorporarse a las filas de la sección de la Liga Internacional de los Trabajadores, LICSI, MIT en Chile, donde continúa hasta hoy, ya como activista por los derechos humanos, y decide utilizar su beca por la reparación para estudiar Derecho. En 2008 funda la Defensoría Popular, hoy llamada Defensa Popular, y es candidata a constituyente por el Distrito 8. De igual forma, fue invitado Roberto Celedón Fernández, reconocido abogado de derechos humanos, quien fue proclamado como candidato independiente por el Distrito 17, que comprende las provincias de Talca, Curicó y por el Pacto Chile Digno. Su trayectoria profesional es reconocida en la región del Maule como el abogado del caso La Calchona y Marcia Campos. A nivel nacional, por causas de derechos humanos, como el caso del niño Rodrigo Anfrus, el caso de Germán Castro, exintendente de Talca, fusilado en el regimiento Chorrillos, los detenidos de Talca en la ex colonia Dignidad, como también en la defensa de los pueblos originarios pehuenches y mapuche. En el último tiempo es conocido por la defensa de la familia de Antonia Barra en Temuco. Este jurista, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca, representa múltiples causas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la seguida contra Ocangue Ilcamán y el Consejo de Todas las Tierras. Y finalmente tenemos a Alejandra Jiménez Castro. Ella es actriz y se desempeña principalmente como gestora cultural. Es una de las fundadoras y directora del Circo del Mundo, en Chile, organización no gubernamental dedicada a enseñar, cultivar y promover el arte del circo en Chile. Es militante del Partido Comunista desde 1985. Desde el mundo de la cultura y las artes postula a convertirse en convencional por el Distrito 10, que componen las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago, en representación del Pacto Apruebo Dignidad. Para Alejandra es prioritario en la Carta Fundamental la consagración de un Estado plurinacional y multicultural que reconozca la diversidad, especialmente en los pueblos originarios y su cultura ancestral. Entonces, para comenzar en esta conversación, quiero partir con la posibilidad de que cada uno pueda profundizar en algo de sus presentaciones, pero con la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la contingencia, queremos saber qué les parece la decisión que ha tomado el gobierno de postergar las elecciones que estaban definidas para abril. ¿Cuál es la opinión que tienen y expresar un poquito aquí ese sentir, ese pensar al respecto? Le voy a dar la palabra a María para que partamos. Ok, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación a este tan importante panel, ¿cierto? Compartir con los panelistas esto y con ustedes, con la Fundación PIDE también agradecer. Yo quisiera partir más allá de la pregunta en rigor o la respuesta en rigor, de verdad, de considerar, de hacer un homenaje, de verdad que este panel, este foro, lo hagamos en homenaje a doña Ángela González Aro, asesinada literalmente el día 29 de marzo en la noche en Colina, atropellada por una camioneta que se lanzó intempestivamente sobre una barricada. Me parece que estamos en el siglo XXI, en medio del inicio de una convención constituyente. Se supone la herramienta o el organismo más democrático que hayamos tenido en este tiempo, y sin embargo seguimos teniendo este tipo de crímenes de violación literal a los derechos humanos.
entonces rendirle un homenaje en su memoria y decir que de verdad que nos falta muchísimo, muchísimo luchar todavía aún para que dejen de existir este tipo de atrocidades. En relación a la pregunta de posponer las elecciones, desde mi parte, desde nuestra parte, como Movimiento Internacional de los Trabajadores y también como Defensa Popular, creemos que la vida, ¿no es cierto?, de los seres humanos es más importante que cualquier elección, así sea la Convención Constituyente. Creemos que evidentemente postergar las elecciones, más que una cuestión de mera discusión política, es una necesidad urgente. Claro que ese posponer las elecciones, a mí me parece sencillamente que por todas las investigaciones y los estudios que han hecho el mundo de la ciencia y de la medicina, hasta mayo es muy poco. Creo que debiera haber sido una fecha mucho más a futuro, pero además de eso creo que a esta decisión política del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo le falta una parte que es incluso más importante para poder resolver y evitar, ¿no es cierto?, el aumento del contagio COVID. Yo acabo de perder a mi madre, sepultada recién el miércoles pasado, contagiada de COVID, sin tener, digamos, ninguna necesidad, habiendo sido cuidada como una joya durante todo el año pasado, y lo más probable que en camino a su control médico, la única respuesta que nos damos es que ahí se contagió. Estuvo 15 días internada y falleció, lamentablemente. Entonces, y eso a mí me demuestra que más allá de los cuidados individuales que podamos tener, si seguimos manteniendo la rutina de todos los trabajadores saliendo, usando el transporte colectivo, el metro, en las micros, estando juntos, quieran o no quieran, por más aforo de 30 o 40 personas que haya en los casinos donde van a almorzar los trabajadores, por favor, yo creo que si se hace, se toma esta decisión política, tiene que ser completa y existe absolutamente la posibilidad que se pague un salario universal a todos los trabajadores y trabajadoras de este país y que se pague de que la gente siga saliendo a la calle, porque si no es formal, es solamente el 50% de la solución del problema posponer las elecciones. Pero acá hay millones de familias. Tenemos el resultado. En el año pasado, en pandemia, el empresario Lusic aumentó su patrimonio en 11.000 millones de dólares. No puede ser, producto del trabajo de los hombres y las mujeres de este país. Ese dinero debe estar en manos de los trabajadores y debemos poder resolver el problema. Que no salga nadie a trabajar, que hagamos una cuarentena total por un plazo determinado, pero tenemos que parar que nuestro pueblo siga muriendo como lo está haciendo hasta hoy. Esa es mi posición. Gracias, María. Natividad. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Agradecida también de la invitación que me hace la Fundación PIDE. También saludar a las compañeras y a los compañeros que están presentes en este panel. Para mí es un honor poder estar en este conversatorio con ellos, personas de mucha experiencia. Así que me siento muy halagada de estar en este espacio. Coincido con María, creo que lo más importante en este momento es resguardar la vida, la salud de la gente, porque la gente a la cual nosotros representamos también están haciendo uso del sistema público de salud. Y sabemos ya cómo está colapsado el sistema y cómo además los trabajadores de la salud están muy agotados a esta altura de lo que está sucediendo con esta pandemia. Pero también es importante, creemos, lo hablamos durante la mañana, en el caso de nosotros es complejo porque es una candidatura que hay a nivel nacional. Por lo tanto, hay muchos lugares en los cuales lamentablemente la información no está llegando respecto de lo que significa la modificación, o esta nueva constitución en realidad. Entonces es bien complejo, más allá, como decía, de lo que nos puede afectar como candidaturas en sí, de lo complejo que ha sido el tema, es muy relevante poder resguardar la salud de
de las personas. Creemos que también deben tomarse otras medidas, porque yo estuve hace unas semanas atrás en Santiago y pude comprobar lo que señala María, porque las micro estaban llenísimas de personas porque iban a trabajar. Y eran lugares donde estaban supuestamente también como se dice, se están tomando las medidas, pero en realidad tampoco se le está entregando una solución a la gente. Entonces también requiere, claro, de esta medida que van a decir no vayamos a votar durante este periodo, pero también de que la gente tenga respuesta en otras materias que nos dejaron con esta pandemia, también destapado un Chile que se estaba viendo desde afuera, como lo plantean desde el mundo político partidista y quienes están gobernando el país, que estamos en el oasis de Latinoamérica. Y resulta que ese oasis, con esta pandemia, queda absolutamente destapado. Y se empieza a ver la realidad. Hoy día podemos ver, palpar realmente lo que está pasando, especialmente en las grandes ciudades. Entonces también es necesario como crear otra forma también de que la gente pueda hacer una cuarentena de verdad y que pueda estar realmente en su casa, y eso no depende de la gente. Lamentablemente muchas veces se le responsabiliza a la gente, pero ¿cómo sale a la calle de forma irresponsable? Cuando la responsabilidad no está en las personas que habitan este territorio, sino está en las decisiones que se puedan tomar a nivel de Estado. Y el Estado hoy día ha tomado puras decisiones que nos tienen en la situación en la cual estamos. Entonces tiene que haber también una respuesta respecto a las personas, como digo, que van a tener que hacer o vamos a tener que hacer cuarentena durante estos periodos que se vienen, a fin también de que este nivel de personas contagiadas pueda bajar y ojalá lo más pronto posible podamos encontrar una solución y que también estamos recurriendo, ¿por qué no decirlo? Hoy día tuvimos que recurrir para enfrentar esta crisis, recurrir a los ahorros previsionales. Y ahora nuevamente vamos a tener que recurrir a nuestros ahorros previsionales para quienes les quedan, porque a otros simplemente no les queda. Algunos pudieron tenerlo la primera vez, otros la segunda, llegaron hasta la segunda, otros van a llegar a la tercera, y seguimos recurriendo, digamos, a los fondos que nosotros como personas tenemos, mientras, como dice María, que coincido en totalidad, respecto a que las grandes empresas y los que son dueños de este país siguen aumentando sus ganancias. Ese es el problema finalmente. Entonces, insisto que para nosotros como personas también lo hemos conversado, para nosotros lo principal, más allá de los desgastes que signifiquen en todos los términos para la gente que trabaja con nosotros, es resguardar la vida y la salud de las personas que nosotros también queremos defender o queremos que sus derechos queden, la mayoría de los derechos que demandan desde los pueblos, queden garantizados en esta nueva constitución. Así que eso. Muchas gracias, Natividad. Roberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un honor estar con ustedes, digamos, con el PIDE, por lo que significa para nuestro país esta Fundación de Protección a la Infancia dañada por los estados de emergencia, que prestó una enorme ayuda en todo el trabajo de derechos humanos en plena dictadura. Y estar con todas las panelistas que me han precedido y la que viene. Bueno, yo tendría poco que agregar a lo que se ha dicho en relación a este tema. Creo que es absolutamente necesario, dado la situación de la pandemia. Las causas por las cuales se llegó a esta situación pueden ser múltiples, digamos. Pueden haber errores en la política de protección, de prevención, pero efectivamente hay que tomar las medidas donde el criterio de la protección de la salud de toda la población es el criterio que prima en esta situación. Creo que efectivamente la política social, como le leía
a la actual presidenta del Senado, Yana Proboste, ha habido una política social deficiente de parte del gobierno, que ella lo resume en una expresión popular: ráscate con tus propias uñas, digamos, ¿no? Y eso no puede ni debe ser la política. Más que nunca se requiere el Estado presente. Yo creo que la pandemia, a propósito de este proceso constitucional, nos debe hacer reflexionar, porque no es indiferente a los valores que tenemos que enunciar, profundizar, proclamar y garantizar mañana. La pandemia, que es internacional, que es mundial, nos pone frente a realidades que nunca antes quizás la humanidad, en los términos en que estamos hoy día, pudo haber tenido una experiencia más significativa que esta. Nos pone en evidencia que somos uno, como planeta, como tierra. Nos pone en evidencia que somos uno como humanidad, independientemente de los lugares en que habitemos, de las razas, de los colores, de las etnias de que seamos, somos uno. Y eso es muy importante. Y la salud es un derecho también universal. Y eso tiene que ver con nuestro tema de fondo, digamos. Porque la tierra, como el medio ambiente, la naturaleza, la creación, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Qué estamos haciendo también con la humanidad? Con los otros pueblos que quizás tengan algunos menos recursos. La OMS ha llamado a la solidaridad, al sentido de cooperación entre los pueblos. Eso tenemos que rescatarlo. Sí que comparto todo lo dicho por María Magdalena, me pareció leerle así, y por Natividad, un hermoso nombre, y encantado de estar con ustedes y poder conversar sobre estas materias. Muchas gracias, Roberto. Escuchemos a Alejandra Jiménez. Alejandra. Muchas bienvenida. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada agradecer este espacio, agradecer a la Fundación PIDE que, como decía Vivian, se involucra en este proceso. Creo que es una responsabilidad de todas, de todos y de todas, y especialmente las organizaciones, ¿cierto?, que podemos hacerlo, involucrando, generando diálogo, participación y aportando desde lo que podemos, desde lo que nos toca. Yo me sumo plenamente, primero que nada, al homenaje que hace María a Ángela, ¿cierto? Y a las palabras también de Natividad y de Roberto. Los saludo a ustedes también, compañeras y compañeros, candidatas y candidatos. Estamos viviendo un momento complejo, difícil, ¿cierto? No quiero decir nada antes sin celebrar hoy día, porque corresponde en este espacio. Hoy día es el Día de la Visibilidad Trans. Creo que en relación a nuestros niñes es algo muy importante que tenemos que abordar. Es tiempo ya de terminar con las brechas, ¿cierto? Y la elección del género es un derecho del ser. Y sabemos que ahí tenemos una deuda importante con nuestros niños y con los adolescentes. Así que quiero dar este saludo y mandar mucha fuerza también a las familias que les toca
pasar por ese tránsito porque hay muy poco apoyo, ¿cierto? Hay muy poca colaboración, hay muy pocos programas de apoyo y de ayuda, especialmente en las familias que no tienen recursos económicos. Dicho eso, y sumándome, por cierto, a todas las palabras aquí de Natividad, de María Magdalena y de Roberto, y a tu pregunta concreta, decir que creo que nadie podría negarse a aplazar las elecciones considerando la tremenda catástrofe que estamos viviendo en esta pandemia. Pero también creo que es muy importante denunciar fuertemente y claramente que esto que está ocurriendo hoy día no es por otra cosa que por una mala gestión de este gobierno, por una irresponsabilidad y porque nuevamente han vuelto a poner, ¿cierto?, al mercado por sobre las personas. Y esto a mí me parece que es muy importante, que hay que relevarlo, que hay que denunciarlo, que hay que decirlo fuertemente, porque lo que estamos viviendo hoy día se podría haber evitado. Aquí la gente, ¿qué vio? Permiso de vacaciones, ¿cierto? Casinos abiertos en fase 2, malls abiertos en fase 2, ¿cierto? Permiso para ir a consumir, a gastarse el segundo retiro, ¿cierto? Permiso para ir de vacación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente que pasó se confió. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Este gobierno no hizo nada para prevenir que no llegáramos en marzo a esta situación. Yo no he escuchado a ningún médico, a ningún cientista que haya dicho que en enero que esto iba a ocurrir. Todos lo dijeron, todos lo anunciaron. El colegio médico, médicos personales que entrevistan en la televisión, todos lo anunciaron desde el mes de enero. Y el gobierno, una vez más, hizo caso omiso porque lo que prefirió aquí fue proteger el mercado antes de las personas. Y reitero que esto es muy grave, porque efectivamente aquí hay una responsabilidad que en algún momento se tiene que asumir. Entendemos que el proceso de vacunación, ¿cierto? Y se saluda eso, ha sido importante, pero no era suficiente. Claramente no era suficiente para el momento en que estábamos viviendo y para cómo la pandemia también se venía manifestando en otros países, especialmente si uno venía viendo lo que había pasado en la segunda ola en Europa, también producto del verano. Entonces era como tan evidente que esto era algo que podría haberse evitado en un proceso donde se sabía, ¿cierto?, que necesitábamos resguardar y mantener baja esta pandemia porque venía un proceso constituyente, el más importante en los últimos 30 años, que nos iba a garantizar, ¿cierto?, todo por lo que hoy día estamos viviendo esto, un Estado garante de derechos. Así que me parece, por supuesto que estoy de acuerdo de correr las elecciones, no hay cómo no estarlo. Me parece también, al igual que María Magdalena, hoy día he escuchado a una doctora en la noticia al mediodía diciendo que 5 semanas era bastante poco, que probablemente en 5 semanas vamos a estar igual. Pero me parece que esta medida, si no es acompañada efectivamente de una cuarentena rígida, que efectivamente haga dormir al país con cuidado de las personas, con un financiamiento, ¿cierto?, para las y los trabajadores que puedan quedarse en su casa, esto no tiene ningún sentido. Porque efectivamente vamos a atrasar las elecciones y esto va a continuar de la misma manera. La gente sigue saliendo porque la gente tiene que trabajar, porque tiene que comer, porque tiene que alimentar a su familia. Y el gobierno tiene que hacerse cargo de aquello para que efectivamente podamos bajar los contagios y seguir no solamente con nuestras vidas los que podamos sobrevivir de este proceso, sino que efectivamente poder garantizar que este proceso constituyente se pueda realizar en 5 semanas o cuando se pueda, digamos, pero se tiene que hacer cargo de que efectivamente las personas puedan quedarse en sus casas. Y hay manera, y no es solamente el tercer retiro, porque el tercer retiro, tal cual como decía Natividad, muchas personas ya no tienen derecho a ese tercer retiro, y ese tercer retiro, las que lo puedan tener, digamos, es algo también que es parte de sus propios ahorros, es parte de su propio esfuerzo. Aquí el gobierno tiene que comprometerse a que hay un impuesto a los súper ricos que tiene que aplicarse y que tiene que ser distribuido para todas y todos y todes. Así que eso por mi parte por ahora. Gracias, Alejandra.
Bueno, Roberto señalaba recién el rol de Fundación PIDE durante la dictadura. Quiero contarles que nosotros como equipo nos hemos activado a partir del 18 de octubre de 2019 en ese rol. Si bien en este retorno a la democracia, entre comillas, estábamos dedicados a hacer archivos de memoria, archivos orales junto al Museo de la Memoria, y otras actividades también destinadas a la educación en derechos humanos. Hoy día estamos absolutamente activos, el equipo reaccionó ante lo que estaba sucediendo, y que eran nuestros jóvenes las que estaban viendo afectadas por la represión. Entonces, hoy día volvemos a nuestro rol de protección a la infancia, a la adolescencia dañada por los estados de emergencia. Es el Estado el que tiene el uso de la violencia, detenta el uso de la violencia, y nosotros como fundación reaccionamos ante aquello. Así que hay muchos casos que estamos llevando y bueno, esperamos llegar a buen puerto con eso también, y que se haga justicia. Para gatillar la conversación también tenemos un video que vamos a compartir en este minuto, y luego vamos a continuar con la conversación. Entramos en las afueras de este centro colaborador del Sename en la comuna de Talcahuano. Nos referimos al centro Carlos Macera, donde en este minuto está trabajando personal especializado de la Brigada de Derechos Humanos y también de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que por orden del fiscal Julián Muñoz están realizando los peritajes que están encaminados a poder aclarar esta gravísima situación que se registró durante esta tarde en la comuna Puerto, y donde 2 menores de edad resultaron lesionados con arma de fuego al interior de este centro colaborador del Sename. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Según las primeras versiones que han aportado testigos y también información policial que ha trascendido durante las últimas horas, una patrulla de carabineros perteneciente a la segunda comisaría de Talcahuano llegó hasta este lugar para realizar un procedimiento policial. Al interior se registró una situación donde se habrían registrado agresiones por parte de algunos menores, pero que utilizaron elementos contundentes, a lo cual por lo menos uno de los funcionarios policiales respondió haciendo uso de su arma de servicio, hiriendo a 2 menores de edad que se encuentran en este minuto internados en el hospital Las Higueras de Talcahuano. Se habla de exceso. Era domingo. Habían pasado 48 horas del inicio de las manifestaciones. Maribel Bravo dice que iba en su auto con 2 amigos y 3 niños. Habían cargado benzina cuando se encontraron con una estampida de gente que había saqueado un local. Es en estas circunstancias que un carabinero disparó contra el vehículo. La hija de Maribel, de 9 años, y su sobrino recibieron los impactos de bala. Los niños empiezan a gritar que salgamos del lugar y yo justo estoy en el momento echando benzina. Se forma otro saqueo y viene carabinero y el chofer se asusta al niño y aceleró mucho el auto. Y el carabinero se clavó con nosotros. Ahí comenzaron a disparar, por eso. Comenzaron a disparar. ¿Cuántos disparos? En el vehículo yo tengo 3. Tengo uno que entró por el maletero que le pegó a los niños.
el otro al neumático y el otro al chofer, que le entró por el vidrio de él. Nosotros nos sentimos desesperados por esa vulneración a los derechos constante, queremos que pare. La finalidad es que tal vez un pronunciamiento fuerte, efectivo, y que a nosotros nos haga sentir que realmente este órgano cumple con su rol, que es la protección de la infancia, ¿no? Niños golpeados, baleados y víctimas de violencia psicológica. Es la realidad que vive la infancia mapuche hace años y que se ha recrudecido en los últimos días. Bueno, lo probé varias veces y estaba un poquito pegado, creo, el video, pero se entiende la provocación que hacemos con estas imágenes. Entonces, para continuar, luego de ver precisamente estas imágenes, queremos saber cuál es la opinión de cada uno de ustedes respecto del actuar de las policías. Y más importante todavía, ¿cómo esperan ustedes resguardar la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes a través de una nueva constitución? De igual forma les voy a ir dando la palabra y les pido ser lo más breve posible en honor al tiempo. Natividad, vamos a partir con Natividad. Mira, la verdad es que me deja con esa sensación de que la verdad es que no ha cambiado nada. O sea, yo tengo 36 años y desde que tengo conocimiento ha venido sucediendo lo mismo. Lo hablo especialmente de la violencia que ha ejercido el Estado a través de la policía hacia las comunidades mapuches. Las comunidades, cuando decidieron recuperar o reclamar por sus derechos, los derechos territoriales especialmente, políticos, incluso culturales, económicos, es que desde ahí el Estado responde con esta represión. O sea, la única forma que tiene de responder el Estado, y que lo hemos ido viendo durante todo este tiempo, es la represión y no la solución. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no la solución? Porque la verdad es que al parecer el Estado está al resguardo también del poder económico, y lo que nosotros vemos a diario es que este poder económico se instaló en las comunidades y especialmente en la zona de Arauco y gran parte también de Malleco, donde existen las grandes empresas forestales, que son empresas transnacionales que están instaladas hace muchos años y que simplemente siguen estando ahí. Y a pesar de todas las conversaciones, digamos, muchas veces han instalado una serie de mesas de diálogo, supuestamente levantamiento de información a través de los diferentes gobiernos. Sin embargo, siempre terminan conversando con quienes son de su misma línea, por lo tanto es muy difícil poder llegar a una conversación que sea de verdad. Siempre como que se viene desde el Estado y de los gobiernos, diferentes gobiernos de turno, porque acá no vamos a hacer la diferencia, vienen ellos y nos dicen esto es lo que nosotros queremos, sin escuchar, siempre nos vienen a imponer. Y siempre ellos creen que el instalar proyectos productivos, que muchas veces no avanzan para nada, porque se hacen las políticas públicas desde Santiago y no se consideran los territorios, es que son todas políticas públicas que terminan en el fracaso. Y hemos visto cómo una y otra vez se abandona, finalmente se nos abandonó a nosotros como niñas, como niños, como adolescentes, y a la generación actual se les sigue abandonando. Tenemos tratados internacionales que están resguardando los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la niñez, de los adolescentes, pero simplemente esto no existe. Nosotros creo también, y lo hemos analizado, que no solamente este país, si nosotros requerimos un cambio normativo, que va a ser a través de la nueva Constitución, sino también requerimos de un cambio cultural, de relacionarnos de una forma distinta.
de volver a valorar al otro, de valorar la vida, de querernos. Quizá ahí, don Roberto, lo digo con harto respeto, porque en realidad es una parte, es como costumbre también, hace mención a esto también, o sea, nos falta un poco más humanizar, porque como que siempre justificamos, y se justifica por parte de los adultos, muchas veces, algo habrán andado haciendo, por algo están ahí. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se dice, por algo están en el Sename? Es que estos niñitos son malos, es que estos niñitos, pero ¿quiénes los llevamos a esos lugares y a esas formas que tienen de vida? No nos hacemos responsables, como si fueran algo externo, como si fueran algo que no nos pertenece, que no fuéramos parte del problema y no fuéramos parte tampoco de la solución. Y es necesario en esta nueva constitución, en términos generales, yo he hablado más bien de la dignidad, siempre hablamos de los pueblos, y creemos que en esta constitución también es absolutamente necesario. Ahí también es una discusión que seguramente tenemos que dar en la Constitución, porque a veces igual a las candidaturas pertenecientes a pueblos indígenas se encasilla solamente en lo indígena, por decir algo. Y nosotros tenemos que estar en todas las discusiones que se van a dar respecto de esta nueva Constitución. Entonces tenemos que ver ahí qué va a pasar, cuál es la jerarquía en este caso que van a tener los tratados internacionales. Y no solamente eso, sino también ver un mecanismo de protección que sea de verdad de derechos. Entonces ahí tenemos desafíos importantes, porque hoy día quien determina eso es el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Tribunal Constitucional? Son esas preguntas que hoy día nos hacemos. Entonces ahí tenemos una serie de preguntas que plantearnos. Nosotros a veces igual es importante señalar en este proceso que lamentablemente se va a requerir para que los derechos que nosotros planteamos dentro de esta nueva constitución queden establecidos ahí, un quórum que es súper alto. Y lo hemos señalado, no solamente es suficiente con las candidaturas que pertenecen a los pueblos originarios. Se va a requerir por lo menos un quórum de 104 constituyentes. Por lo tanto, también es necesario decirle a la gente, sean responsables con sus decisiones. Estamos ante un proceso histórico. Por lo tanto, no nos podemos farrear esta oportunidad que tenemos, que no se va a repetir en mucho tiempo más. Entonces, esa es la discusión que tenemos que dar. No da lo mismo por quién votar. Queremos que las cosas cambien, y si queremos que las cosas cambien, tenemos que ser responsables de nuestras decisiones y votar por personas que no han estado simplemente en estos espacios de toma de decisiones, y esperamos también, no solamente y especialmente, acompañar a las personas a las cuales van a llegar a la redacción de esa nueva constitución. Por eso nosotros también hemos llamado a la participación. Queremos que la gente participe de estas discusiones. Una de las primeras conversaciones que nosotros tuvimos a través de este proceso constituyente fue precisamente hablar de infancia mapuche, y qué es lo que estaba pasando con la infancia. Y ahí también es como decir, hagámonos responsables. Insisto, esto no solamente requiere un cambio normativo, sino también requiere un cambio cultural. Y ahí tenemos responsabilidad todas y todos. Gracias, Natividad. Queremos decirle a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live que pueden enviarnos alguna pregunta si existe esa necesidad, y nos comentan a través del Facebook, y la podemos transmitir a nuestras invitadas e invitados. Alejandra, te doy la palabra y les pido brevedad, por favor. Sí, voy a ser breve. Bueno, en relación a lo que decía Natividad, es muy importante, ¿cierto?, entender que este proceso constituyente efectivamente nos puede llevar a otro estado, a un estado solidario, ¿cierto?, a un estado participativo, a un estado donde vamos a entender la democracia de una manera distinta. Por eso que efectivamente me sumo a sus palabras de que es tan importante y que tenemos que ser todas, todos y todas responsables de no solamente ir a votar cuando se pueda ir a votar, sino que efectivamente seguir participando desde donde nos toca y desde donde se nos convoca, y las y los constituyentes también generar ahí a través del reglamento, ¿cierto?, la posibilidad de tener una estrategia donde efectivamente haya participación vinculante con todos los territorios de manera permanente y sistemática. Y que cuando no lleguemos a estos quórum tan importantes que decía Natividad ahora, cuando no se llegue a acuerdo de que el país sea
plurinacional, por ejemplo, porque probablemente no vamos a llegar a ese quórum de 2/3, bueno, que sea entonces el pueblo a través de un plebiscito, ¿cierto?, el que determine si seremos una nación plurinacional o no, o un Estado plurinacional o no. Creo que por eso que es tan importante la representatividad, por eso que es muy importante que la gente vaya y vote, porque efectivamente necesitamos no farrearnos este proceso, como decía Natividad. Y detenerme en las imágenes que tú mostraste, decir que efectivamente este gobierno ha vulnerado todos los derechos, ha vuelto a vulnerar, ha vuelto a violentar. Aquí ha sido algo muy grave, porque efectivamente el gobierno, al declarar la guerra al pueblo, le dio muchas más atribuciones todavía a la policía. Y hoy día Carabineros se siente con la libertad de dispararle a los niños, ¿cierto?, dentro de una institución colaboradora al Sename, se siente con la libertad de dispararle un auto sin saber quién va adentro, ¿cierto? Se siente con la libertad hemos visto por la televisión cómo Carabineros ha matado. Vimos a un compañero en Panguipulli asesinado a plena luz del día a las 12 del día. Y eso lo vimos todas y todos por la televisión. Entonces, dos cosas. Aquí va a quedar grabado en la historia y en la memoria que en un gobierno democrático, porque nos guste o no, este gobierno fue elegido democráticamente, se volvió a violar los derechos humanos de una manera tan tremenda y tan terrible como fue en dictadura. Y esto fue en el gobierno de Sebastián Piñera y de sus ministros a cargo. Y efectivamente, avanzar con la esperanza que nos dejó la revuelta social de octubre, con todos los costos sociales, políticos y culturales y los dolores también, pero nos deja la esperanza de avanzar efectivamente a un Estado distinto, garante de derechos, y a aprender a relacionarnos de una manera distinta. Este es un cambio cultural que va a requerir de tiempo, donde estamos siendo nosotras y nosotros protagonistas de este proceso, y el mejor legado que le podemos dejar a nuestras descendencias, efectivamente, es un país más humano, más justo y más digno. Muchas gracias, Alejandra. María, te pido tu respuesta. Ok, gracias. Bueno, ver estos videos es sumar, es renovar, por así decir, la impotencia que tenemos, ¿no es cierto?, de estas acciones que son literalmente torturas condenadas, ¿no es cierto?, no solamente jurídicamente a nivel mundial, sino que socialmente también. No creo que haya ser humano que quede a estas imágenes. Es terrible. Debemos reconocer que antes nosotros nos impresionábamos, cualquiera de nosotros, nos impresionábamos con las imágenes que veíamos de Palestina, por ejemplo, con los ataques de Israel a los palestinos. Cuando veíamos que la intifada la componían chicos de 10, 12, 14 años. Y efectivamente, hoy en Chile hemos visto, pero no hoy, yo creo que tenemos que ser muy transparentes para discutir esta cuestión. Yo creo que la vulneración a los niños viene desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, que no se terminó con el advenimiento a la democracia. Yo soy defensora penal, me dedico a eso, y recuerdo perfectamente que en la revolución de los pingüinos, un día, y en el gobierno de doña Michelle Bachelet, un día hubo 1000 estudiantes detenidos a lo largo del país, hacinados en las comisarías, con días de lluvia, con hambre y resguardados ahí en los corrales que llaman carabineros en las comisarías. Entonces, no podemos. Y hay un video que muchos creo que lo hemos visto, donde iba un chiquito que tenía un brazo menos, corriendo, y un carabinero detrás así casi agarrándolo para pegarle. Ese video lo hemos visto todo. Y eso no fue en este gobierno, fue en otros gobiernos. Entonces tenemos que ser transparentes, porque efectivamente se ha profundizado y eso tiene relación directa
con que, por ejemplo, yo escuchaba a las compañeras que me antecedieron a decir, tenemos que caminar a un Estado protector, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que discutir acá qué Chile queremos. ¿Qué Chile queremos? Estado protector, pero ¿con qué vamos a financiar ese Estado protector? Eso es tremendamente importante, porque nosotros podemos escribir, fíjense, hay contradicciones esenciales. Acá la responsabilidad penal adolescente parte a los 14 años. Sin embargo, los niños de 14 años o los adolescentes de 14 años no son considerados para emitir su voto. Tienen responsabilidad penal, una cantidad impresionante de ellos tiene que trabajar remuneradamente, obviamente que de forma o informalmente, ¿no es cierto? Porque no les hacen contrato, a algunos les hacen contrato con autorización de los padres, pero tienen que trabajar para mantenerse y sin embargo no. María, se pegó la conexión, parece. Le damos un segundo a ver si logra reconectar. Ahí está. En cárceles de menores que se llama hogares del Sename, pero que son administrados y custodiados por Gendarmería. Es decir, son cárceles y están ahí y lo vemos. Entonces, lo que tenemos que discutir acá, en esta convención constituyente, primero, es qué Chile queremos. En ese Chile que queremos, ¿cómo vamos a financiar? Porque yo puedo decir, y yo puedo votar, y puede ganar, ¿no es cierto?, en esta convención constituyente, que decretamos que es un Estado protector. El problema es que acá la riqueza, acá toda la riqueza del país, todos los recursos naturales, la banca, el retail, todo, absolutamente todo, está en manos privadas. Entonces, si nosotros decimos, queremos un Estado nuevo, tenemos que decir cómo vamos a financiar ese Estado. Por lo tanto, lo que tenemos que discutir es qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y yo creo que efectivamente tenemos que recuperar toda la riqueza nacional, toda. El litio que está en manos de Ponce Lerú, el yerno de Pinochet. El cobre, la escondida, que está en un 60 o 70% o casi toda en manos privadas, ni siquiera conocen Chile los dueños de la escondida. Y se llevan toda la riqueza. Por lo tanto, para poder resolver, y yo creo que efectivamente hay que dar una batalla impresionante para que los adolescentes tengan opinión en todo lo que se decide en Chile, en todo. Tienen que tener derecho a voto, así como están obligados a trabajar y tienen responsabilidad penal. Deben tener responsabilidad. O se les saca la responsabilidad penal porque son considerados niños, niñas o adolescentes. Entonces, esa discusión es tremendamente importante darla. Es tremendamente importante dar esa discusión porque, por ejemplo, ¿cuántas madres adolescentes hay en Chile? ¿Qué es lo que opinan ellas? ¿Qué opinan, por ejemplo, del aborto en las 3 causales? ¿Qué opinan las niñas en ese sentido? ¿Qué opinan los niños en relación a lo que muy bien explicaba la conductora, me olvidó el nombre, perdón. Nadia, lo que planteaba, ¿no es cierto?, de las decisiones de su cuerpo. ¿Qué opinan los niños? ¿Por qué le vamos a imponer los adultos? Y si queremos construir un nuevo Chile, evidentemente, es más, estamos hoy día discutiendo, candidateándonos para una convención constituyente iniciada por niños de 14, 15, 16 años. Iniciada por ellos. Porque el torniquete lo saltaron ellos. Exactamente. Ellos fueron los que se pusieron a la cabeza. Entonces yo creo que tenemos que discutir eso, evidentemente, repudio y rechazo abiertamente la conducta de Carabineros, y la conducta de Carabineros, hay que decirlo también con palabras, depende del Poder Ejecutivo. Depende del poder Ejecutivo. Eso no lo podemos negar tampoco. Los Carabineros no se manda solo. Yo grabé un video en la Plaza Dignidad, creo, convocando a la tropa de Carabineros
o a los carabineros de rango bajo, a los que están ordenados para ir a apalear, para ir a disparar, para ir a dejar ciegos, ciegas a nuestros compañeros, que dejaran de disparar, que desobedecieran a la oficialidad. Yo estoy denunciada, ya me llamaron a declarar, guardé silencio, por el delito de sedición impropia y ley de seguridad del Estado, por pedir que no maten y que no torturen a mi pueblo. Eso. Gracias, María. Roberto, tu turno. Bien. Mira, bueno, muchas veces se preguntan cómo todavía, después de tantos años de transición a la democracia, 30 años, siguen aconteciendo cosas como la que conocimos después del estallido social en octubre del 2019, hacia adelante. Yo creo que son efectos de la constitución que tenemos. Y no tenemos suficiente conciencia de cuáles fueron las bases del sistema que se instaló a partir de 1980. Esta constitución del 80 tiene como uno de sus pilares la ideología de la seguridad nacional. El poder constituyente por decretos ley radicaba en los 4 señores de las armas, digamos, y del orden público. La ideología de la seguridad nacional incorporó como política el concepto del enemigo interno. Todos los chilenos que estuvimos presos durante la dictadura fueron, y en lo personal también, sometidos a consejo de guerra. Éramos considerados enemigos internos, prisioneros de guerra. Y esa mentalidad, la de la seguridad nacional, del orden público, es el ente aglutinador y formador en esto está la identidad de estas fuerzas represivas del Estado. No tienen otra formación que es una deformación profunda del sentido del resguardo del orden público y de por qué este orden público a veces y felizmente es vulnerado, digamos. Efectivamente, si no es gracias al estallido social, no tendríamos esta oportunidad histórica de que por primera vez el pueblo de Chile va a redactar su propia constitución y además de manera paritaria. Entonces, en el fondo, somos aún tributarios de la formación y deformación de la Constitución del 80, en que incorpora el concepto de enemigo interno. Y todo aquel que agita es un potencial revolucionario, un potencial subversivo, un potencial, etcétera. No voy a ampliar términos como el terrorista, porque los únicos terroristas que han demostrado serlo son precisamente aquellos que acusan de terrorismo a otros. En Chile no hubo acción de terrorismo completamente como fue el asesinato de Carlos Prat, el asesinato de Orlando Letelier en Washington, Buenos Aires, el atentado felizmente frustrado de Bernardo Leighton, toda la operación Cóndor. ¿Cuántos chilenos trajeron detenidos y concordados con los organismos de seguridad de otros países, digamos?
los únicos terroristas que conocemos son los agentes del Estado, el terrorismo de Estado. Y esa cultura tenemos que cambiarla. Esa cultura tenemos que cambiarla. Porque dividió y nos marcó profundamente como pueblo. Tenemos que recuperar el sentido de la hermandad. Para mí, y que yo soy candidato aquí en el distrito 17 de Talca y Curicó, aquí hubo un hombre extraordinario, que Chile le debe mucho, que se llama Raúl Silva Enrique. El cardenal Silva Enrique fue un defensor, un hombre valiente que enfrentó a esta gente. Tenemos que recuperar nuestra patria y superar. Natividad planteaba algo que me permito hacer la sugerencia a algo que me pareció que lo planteaba como pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que integrar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos a nuestra legislación interna con el rango de constitucional. Todos los instrumentos internacionales, todos los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, los derechos ambientales, como las Naciones Unidas hoy día declara el derecho al agua potable y saneamiento de las aguas, todo, desde luego la Convención Americana de Derechos Humanos, todos se integran a nuestro ordenamiento jurídico con el rango de constitucional. La Convención sobre Derechos del Niño, que es que quizás uno de los instrumentos más importantes y más recientes, porque entró en vigencia el año 1990, es fundamental. Porque así integraremos a nuestro ordenamiento jurídico y que ustedes, con excepción de Alejandra y nuestra periodista, Natividad y María Magdalena son abogados, todos los abogados tendrán que ser formados en este concepto. Todos los miembros del Poder Judicial tienen que ser formados en este concepto. Todos los agentes del Estado tienen que ser formados. La Convención Interamericana de Prevención, de Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer también tiene que integrarse como instrumento internacional con rango constitucional en nuestro ordenamiento. Los derechos humanos tienen que ser el pilar de la futura Constitución. Los derechos humanos deben ordenar la acción del Estado. ¿Para qué sirve el Estado? Como rector y guardián del bien común. Para que todos los derechos humanos tengan efectividad. Los derechos humanos no solo son aquellos que existen cuando los defendemos. Hay cientos, como los derechos sociales, económicos, culturales y los ambientales, que no se ven todos los días en su violación. Son mucho más invisibles. Entonces, tenemos que trabajar en esa perspectiva. Gracias, Roberto. En honor al tiempo, nos están llegando algunas preguntas. Y bueno, también están vinculadas a algo que nosotros habíamos planteado como fundación. Nosotros siempre trabajamos y promovemos algo que se llama autonomía progresiva, que tiene que ver con que en la medida que los niños, las niñas, los jóvenes se van desarrollando a través de distintas metodologías, se estimula la participación y la opinión.
Entonces, a propósito de eso, Felipe Cañolao nos dice, trabajo en un colegio municipal de la comuna de Colina. Dentro de nuestra propuesta pedagógica está el aprendizaje basado en proyectos. Y uno de los proyectos que ellos tienen con los niños, los chicos y chicas de primero año medio, se llama El Chile que queremos. Entonces, él plantea cómo lograr dar autenticidad a ese trabajo, a esa propuesta, y que se desarrolla con las y los estudiantes. Cómo lograr hacer llegar a las manos correctas y que sirva de un insumo potencial para el proceso constituyente. Y bueno, Ferriño Conza pregunta algo similar, ¿cómo se llevará la voz de los niños, niñas y adolescentes a la creación de una nueva constitución? Para responder eso, le voy a pedir esta vez a Alejandra que comience. ¿Cómo ponemos en el fondo realmente la participación y la voz de los niños, niñas y adolescentes en este proceso? Mira, bueno, primero me quiero sumar ahí a cuando María decía si los niños tienen derecho, ¿cierto?, a ser responsables legales frente a sus actos, también tienen derecho al voto. No estamos en esta situación hoy día, lamentablemente quedaron fuera, ¿cierto?, de participar concretamente en este proceso constituyente de manera formal. Eso quiere decir haber tenido incluso candidata o candidato, ¿cierto?, haber podido votar inclusive por quienes fueran sus constituyentes. Pero, y esto está bien relacionado con lo que decía hace un rato en relación al reglamento, en ese reglamento es lo que va a generar la metodología de lo que va a ser el proceso constituyente. Y ahí hay que garantizar la participación y la vinculación, lo dije hace un ratito, y no solamente de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los estudiantes, sino de todas las personas. Esta convención tiene que generar una estrategia que permita, ¿cierto?, que la voz de las organizaciones, la voz de las federaciones, sean parte en este proceso, puedan no solamente ir a visitar la convención, a exponer, sino que también puedan sus propuestas ser parte de la discusión. Y eso es algo que es posible, porque se tiene que estructurar, no hay nada al respecto. Las y los constituyentes que sean electos, ¿cierto?, son los que tienen que generar esa metodología. Por eso que es muy importante, y reitero la importancia, tal cual como decía aquí Natividad, la responsabilidad de las personas de decidir por quién van a votar, porque esa persona a la que le van a dar esa responsabilidad es la que va a generar después y la que va a poder defender, ¿cierto?, no solamente el Estado que queremos, sino también la participación de todas, de todos. Así que eso es algo muy importante, y quería decir algo que me enteré hace unos meses en este proceso, que el Palacio Pereira ha sido muchas cosas, que es donde se va a generar la Constitución, que yo espero que no estemos ahí, además, que no se esté ahí todo el tiempo, que efectivamente una pueda estar en los territorios, esté con la gente, pero bueno, ese Palacio Pereira, digamos, que está ahí, más allá de haber sido parte de una familia oligárquica de nuestra república, ocupó muchos roles. Y en la Unidad Popular fue un lugar, se le destinó a la Federación de Estudiantes. Así que me pareció muy importante esa parte, fue también liceo, ¿cierto? Entonces me parece muy importante recuperar la memoria de ese lugar donde va a ser la convención, dándole un rol importante y relevante a las y los estudiantes, porque efectivamente además estamos en este proceso también gracias a ellos que saltaron ese torniquete y que dieron el empujón final después de años de estar en diversas demandas, ¿cierto? Fueron los que gatillaron el proceso que estamos viviendo hoy día. Gracias, Alejandra. María, cuéntanos. Sí, la verdad que me parece tremendamente, me parece tremendamente importante, relevante lo que ese profesor de Colina está contando, de que a través, digamos, hacen este proceso
de participación, y a mí me parece que nosotros debemos hacernos responsables porque es lo que queremos. O sea, yo creo que los constituyentes podemos tener una propuesta, pero no significa que vamos a defender solo y que nuestra propuesta sea la verdad final. Yo creo al revés. Creo que nosotros somos representantes de sectores sociales, de la vida, digamos, de los explotados, explotadas, oprimidos y oprimidas. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de llevar esa voz. Yo soy candidata por el Distrito 8, entonces me ofrezco a conversar con ese profesor y con esos niños y me haré responsable, digamos, de que lo que ellos están proponiendo llegue a esta convención. Más allá, ¿no es cierto? Más allá, si soy electa o no soy electa, yo estoy comprometida, como decía el anuncio ahí, mi presentación, desde que tengo 12 años, bastante pequeña, porque vivíamos un momento histórico, vivíamos en los años finales de los 60, principios de los 70, un proyecto histórico en que efectivamente ya los niños teníamos, ¿no es cierto?, posibilidades de hablar, de conversar, de discutir, de aprender, y eso es lo que necesitamos. No es cierto que no haya niños estudiantes que no tengan visiones que son tremendamente relevantes para hoy día. Entonces yo hago ese ofrecimiento. Me pongo a disposición más que hacer promesas, digamos. Muchas gracias, María. Sí, esperamos que el profesor esté escuchándonos y que se ponga en contacto contigo. Roberto, queremos invitarte a darnos tu opinión al respecto. Mira, me parece hermoso el ejercicio constituyente que está haciendo el profesor de Colina con los niños. El Chile que queremos. Si en el fondo ese es el tema, esa es la gran pregunta de fondo. Otra cosa es la articulación posterior de la Constitución. Pero ese es el tema, y por eso también me refería al cardenal Silva Enrique, porque él, en el Te Deum del 18 de septiembre de 1974, hace una homilía que trata sobre el alma de Chile. Y esos son los temas de fondo. El Chile que queremos, el alma de Chile. ¿Quiénes somos nosotros como pueblo? ¿Qué queremos? Entonces, a mí me parece que tenemos una oportunidad histórica. Ojalá que se multipliquen las experiencias que está haciendo el profesor. Que no sea Colina solamente, sino que todos los colegios. El Chile que queremos. Y el Chile que queremos es un Chile justo, solidario, unido, que integre completamente a los pueblos indígenas, que los reconozca en plenitud, un Estado plurinacional, que acepte el pluralismo jurídico, un Estado que incorpore a las mujeres, a los trabajadores, que restituya la dignidad de los trabajadores. Todavía tenemos una legislación laboral que habla de que el contrato de trabajo es la prestación de servicios en una condición de subordinación y dependencia respecto del que paga el salario. Subordinación y dependencia. Eso rompe completamente la equidad y la dignidad de los trabajadores. Tenemos que restituir la dignidad que hemos violentado o se ha violentado en nuestro país, especialmente, bueno, los niños son uno de ellos. Tienen que ser, y la Convención de los Derechos del Niño así los reconoce los niños y adolescentes, los reconoce como sujetos de derecho, no como incapaces como lo consideraba nuestro antiguo Código Civil. Son sujetos de derecho. Tenemos que restituir la dignidad y no aceptar nunca más los abusos. Tenemos que recuperar nuestras riquezas.
el primer principio de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, el artículo primero, que son de las dos iguales, reconoce el derecho a autodeterminación de los pueblos y el derecho a nuestras riquezas naturales. Tenemos que recuperar todas nuestras riquezas para el pueblo de Chile. Así podremos hacer también justicia con nuestros pueblos originarios, a quienes se les usurparon millones de hectáreas. Y el gobierno del presidente Elwin, en 1989, se comprometió a restituir al menos aquellas que el Estado usurpador le había reconocido como propiedad de los indígenas, que eran infinitamente inferior a los que tenían de la frontera hacia el sur. Bueno, tenemos la posibilidad de hacer una patria para todos, con todo, buena, feliz también. Tenemos que llenarlo de espiritualidad, porque la bajeza moral del sistema económico que tenemos es puro comercio, como decía Alejandra, es puro mercado. Nosotros no somos seres humanos, somos consumidores. Nosotros no somos una sociedad, somos mercado. Eso va matándole la codicia, el afán de lucro, como si fuese ese el motor de la historia. Eso es mentira, completamente mentira. Bueno, como tú nos has pedido... Sí, gracias Roberto. Natividad, es tu momento. Sí, me sumo a todo lo señalado, como dice, el tiempo igual nos pilla, pero yo creo que es tremendamente relevante lo que nos señala Felipe Cañulao en la MIEN. También cuenten con nosotros para poder tener este documento que están redactando. También invitamos, por supuesto, a todos los que estén trabajando con niñez, con adolescencia, que, como digo, lamentablemente ha sido tan poco el tiempo que nos vamos a alcanzar a realizar donde nos quisiéramos, todo lo que quisiéramos, o a quienes quisiéramos escuchar a todos, pero lo importante también de este proceso es que podemos conocer personas, otras candidaturas, y las candidaturas no están solas por sí, entonces vamos a tener mucha más gente en el camino que están en lo mismo que nosotros, y eso también es un proceso que es súper lindo que se ha dado, más allá de las dificultades, que sea a través de la tecnología, que es lo que tenemos. Así que yo creo que escuchar, somos las voces, finalmente vamos a ser las voces del pueblo, que lo que, como decía don Roberto, la verdad es que nos han robado todo y nos robaron hasta la dignidad, y esa dignidad hoy día lo queremos recuperar, queremos estar ahí, y los niños, las niñas, los adolescentes tienen que estar presentes también en esta discusión. A veces discutimos, es súper complejo, porque yo digo, o sea, estamos hablando nosotros de niñez, de adolescencia, y no tenemos a ninguno, entonces como que es un poco complejo decirlo, pero tenemos que, o sea, en nuestro caso igual nos comprometimos, como decía, desde el principio con la red de defensa de la infancia mapuche, hemos estado trabajando también, escuchando lo que nos señalan, también hemos estado ahí viendo, pero no hace falta un ejercicio mucho más cercano para escuchar, porque muchas veces solamente nosotros hablamos y no escuchan a nosotros. Entonces yo quiero invitar también a que nos planteen sus inquietudes como candidatura, nos diga, ¿sabe qué? Nosotros queremos que sean estos los derechos que defiendan ahí. Y nosotros estamos comprometidos, yo creo que todas las candidaturas que estamos en este espacio estamos comprometidos con la niñez, con la adolescencia, y en realidad con los derechos que nos han robado como pueblo, y estamos apostando a hacer un cambio, y es por eso que también nos hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo, la verdad yo creo que el 100% nos estamos dedicando a esto, así que eso, o sea, a seguir adelante, nuestras candidaturas, como digo, están abiertas para recibir todas no sé si propuestas, pero para escuchar y ser esas voces que van a transmitir
todo lo que se nos plantee desde los diferentes sectores. Así que nosotros, en una candidatura, nosotros no somos los iluminados, porque a veces se nos trata de ver así como, ya vienen ahí. No, nosotros no, llevamos las voces, somos la voz de las personas que nos han planteado, nosotros llevamos el conocimiento de mucha gente detrás, hay mucha gente trabajando también en este proceso, porque creen también en un cambio. Así que eso. Muchas gracias, Natividad. Quiero aprovechar de leer unos saludos que nos están mandando. Marisol Araya dice, muchos saludos al PIDE desde Concepción, muchos recuerdos de los años 80. Marisol Araya dice nuevamente, el PIDE fue muy importante para quienes éramos niñas, niños en esa época y vivíamos en un país represivo por parte del Estado. PIDE era un oasis entre tanta oscuridad en esa época. Rosaura Campuzano dice, buena sorpresa. Pablo Ruiz Espinosa dice, muy buena memoria, ha existido mucho abuso contra las estudiantes movilizadas. Elisa Albornoz dice, soy Elisa, desde Talca, mando un saludo fraterno al PIDE, el cual en años de dictadura estuvo presente en las necesidades de los niños y adultos que en esos años eran víctimas de la dictadura. Muchas gracias por estar presente en estos tiempos. Gonzalo González Ibáñez dice, carabineros son armados por Israel, adiestrados por la doctrina anti-intifada. Por eso las similitudes de la represión contra la infancia y la juventud. Valeria Alvear dice, un fuerte abrazo, don Roberto. La dictadura nos marcó a todos y necesitamos gente como usted que nos represente, ya que nos callan, lo apoyo desde la distancia. Felipe Cañulao dice, gracias por el ofrecimiento, la convocaremos cuando corresponda y me pondré en contacto a la brevedad. También es parte de nuestro rol crear lazos, entonces es fundamental para nosotros continuar con estos espacios y por supuesto que ahora también lo hicimos rápidamente, convocamos a 4 candidatas y candidatos a constituyentes, pero también queremos seguir siendo un espacio para escuchar a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Entonces, agradecemos también que estos profesores, profesoras se acerquen a ustedes y que a través de estos trabajos que realizan en distintos colegios puedan movilizarse también y que permitan que todos y todas sean escuchados. Que ustedes, como lo decía Natividad recién, no son los iluminados que vienen a decirnos cómo se hace, sino que son quienes están llamados también a escuchar y a poder transmitir las necesidades, las aspiraciones, los sueños de tantos jóvenes, de tantos niños y niñas que han sido los que han iniciado todo esto también. No debemos olvidar, como decían ustedes, que fueron los que saltaron el torniquete y que gatillaron lo que está sucediendo hoy día. Entonces, dejarlos afuera sería un gran error. Al contrario, incluirlos es un gran camino. Ya estamos bien pasaditos en la hora, se supone que era 1 hora de conversación, pero para cerrar, para despedirnos, le quiero pedir a cada uno que dé un pequeño, muy breve mensaje y después dejamos a nuestra secretaria ejecutiva, Vivian Murúa, para que nos despidamos. Se me perdió María. Ahí estamos reactivando el audio. Ahí está. Eso. Sí. Bueno, agradecer, la verdad que un tema tan tremendamente, pero tan tremendamente importante, todo el tiempo se hace corto. De verdad que esto es una pincelada. Yo de verdad que agradezco todas las organizaciones que se preocupan de la niñez, porque tenemos cientos de niños que lo están pasando tremendamente mal en este momento. Insisto, y tiene relación también con el primer punto que respondimos. En esta cuarentena, donde los niños están encerrados en sus casas, donde no tienen las garantías, tenemos miles de niños que no tienen acceso ni siquiera al agua, menos al internet. Entonces, tenemos problemas serios y yo de verdad que quiero luchar por un Estado. María, pues estamos con algún problema de conexión ahí.
podamos determinar qué hacemos con tanta riqueza en Chile y a la que no tenemos acceso. Yo estoy disponible para quien quiera, de verdad, tengo una propuesta, tengo un programa grandote para proponer, no solamente en relación a los niños, las niñas, los adolescentes, sino que para todo. Me parece que es muy tremendamente importante discutir, que escuchen mi propuesta, escuchar la propuesta, las que María se nos quedó ahí congelada en un segundo. María, ¿nos escuchas? Se había quedado congelada. Ya. Continuamos entonces. Alejandra, te pido algunas palabras para despedirnos. Bueno, reiterar el compromiso de estar de manera permanente vinculada, ¿cierto? Y haciendo lo imposible porque haya participación de todas, de todos, de todos. Es muy importante también que en este proceso donde estamos soñando, ¿cierto? Con este nuevo Estado, también construyamos cosas que han sido tan represoras como el adultocentrismo. Así que yo creo que hay algo muy importante también de darle valor a las niñas, los niños y los adolescentes. Creo que estamos frente a un momento histórico, el más importante de los últimos 30 años, y donde todas, todos y todos debemos hacernos parte, involucrarnos con responsabilidad. El primer acto de amor, creo yo, que hay que hacer es ir a votar cuando se pueda. Es un acto de amor y también de consecuencia a lo que fue la revuelta de octubre, que ha tenido un costo tan grande social, político, y que ha vulnerado a miles de personas en sus derechos, pero que nos dejan hoy la esperanza de un Chile más justo, más equitativo, más feliz, más digno. Yo como militante comunista, junto a todas las candidatas y candidatos constituyentes, hemos firmado un compromiso con el pueblo, no solo de cumplir con promover las ideas del Pacto a Pro Dignidad, sino que también de ser consecuente en este mandato con mucha lealtad, con transparencia, con participación, con democracia, con responsabilidad y con amor. Muchas gracias. Muchas gracias al PIDE por este espacio. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Natividad, para ir cerrando. Sí, bueno, estamos ante una oportunidad que es histórica, donde por primera vez como pueblo originario podemos estar en la toma de decisiones, en una decisión tan importante como es una nueva constitución. También estamos frente a la oportunidad histórica donde las mujeres podemos participar, donde también esperamos que las niñas, los adolescentes y la niñez en sí también sea partícipe de esto, y va a depender también el reglamento el cual nos comprometamos a realizar una vez que sean elegidos los constituyentes. Hay que estar muy pendiente, creo, y el llamado es eso, a estar pendiente a todas las personas de lo que se va a hacer en este proceso. En la participación, de hacernos partícipes, de no dejar que otros resuelvan por nosotros, por nosotras. Y esa también es una de las cosas, y el por qué asumir estas candidaturas, porque ya también estamos cansados de que sean otras y otros que hablen siempre desde desde sus privilegios, por decir algo. Así que insisto en llamar a la responsabilidad a quienes se van a elegir en este camino. Es tremendamente relevante. Saludar a todas, a todos. Sabemos que son tiempos tremendamente difíciles para nuestra gente, para la gente mapuche, para los pueblos originarios, pero también para el pueblo en sí, para ese pueblo que está en las poblaciones, para ese pueblo que la mayoría en realidad ha sido vulnerado sus derechos como se le ha dado la gana por parte del Estado. También insisto en la responsabilidad que como personas nos cabe en todo lo que está sucediendo. Si queremos también un cambio normativo, sí, pero también queremos un cambio que sea donde nosotros nos hagamos responsables también como seres humanos
de qué es lo que queremos construir, y no solamente la relación entre nosotros como seres humanos, sino también cómo nos hacemos responsables con las generaciones futuras, especialmente en nuestra relación con la naturaleza. Y eso significa cuestionar el sistema, ese sistema que ha sido extractivista y que nos tiene hoy día en las comunidades y a la mayoría de las personas en un completo abandono, y uno de los ejes como principales finalmente, o las demandas principales, por decir, desde los pueblos, es, por ejemplo, un elemento que es vital para la vida, como es el agua. Entonces ahí hay varios aspectos que hay que considerar, que hay que ir caminando a que estos... Es la oportunidad, insisto, que tenemos, así que hagámoslo con mucha responsabilidad en lo que queremos construir un Chile nuevo, un Chile donde todas y todos tengamos cabida como sujetos y sujetas de derecho. Los pueblos originarios muchas veces nos dicen como si fuéramos algo extraño. Los pueblos originarios, las personas, tenemos derechos, somos sujetos de derecho. No nos sigan folclorizando más, porque siempre nos ven de una forma folclórica. El racismo continúa muy vigente en este país, el clasismo también, y ahí es donde hay que asumir. Y el racismo, lamentablemente, es transversal, uno lo ve en todos los sectores, y yo lo llamo hoy día a que nos vean como sujetos y sujetas de derecho, porque eso es lo que nosotros vamos a defender. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Natividad. Roberto. Mira, dos cosas. Alejandra recordaba el Palacio Pereira, donde se reunía la convención. Yo voy a transmitir algo que le escuché a Bárbara Figueroa, que me parece una idea simbólica que me parece muy relevante en relación al proceso. Que sea el palacio una casa transparente, la casa de vidrio, donde todo lo que se discuta se conozca por la gente. Nosotros tenemos que ser, como bien se ha planteado, portavoz de nuestro pueblo. Tenemos que tener vínculos y lazos y redes para efectivamente representar la voluntad de nuestro pueblo. Y todo lo que se discuta tiene que ser con completa transparencia para toda la sociedad, nada oculto. Y segundo, no podemos olvidar que el 25 de octubre sacamos el apruebo, el 80% de la votación. Esta es la expresión más fiel, más auténtica de la voluntad popular, de la voluntad nacional. Nosotros tenemos que llamar a todos a participar en la votación, en las próximas elecciones. Tenemos que pedir y ser dignos también de que el pueblo ratifique esa voluntad expresada el 25 de octubre recién pasado. Así vamos a asegurar que vamos a vencer la última valla, el último recuerdo que vamos a tener de la dictadura, que es esta regla de los 2/3. Vamos a vencer esa regla para que, de acuerdo a nuestra tradición constitucional, siempre se aplique la regla de oro en cualquier democracia, que es el 50% más 1. Eso creo que es muy importante, y voy a hacer algo, pero veo que está Rosemary Bernhardt. Sí, ella es la presidenta de nuestro directorio. No sabía, pero ella me recuerda como abogada de la Vicaría de la Solidaridad, y le rindo un homenaje también a ella, más aún si tiene que ver con el PIDE. Pero es una gran abogada, y la saludo. Y le expreso todo mi admiración y cariño a Rosemary y a todos ustedes, digamos, y que les vaya muy bien a Natividad, a María, a Magdalena, a Alejandra, y ojalá que podamos estar juntos
en este desafío que el pueblo de Chile ha felizmente generado la posibilidad de hacer. Muchas gracias, Roberto. Bueno, les queremos agradecer profundamente por este espacio, por compartir su tiempo y por motivarse a hablar de estos temas que para nosotros son fundamentales. Es fundamental que la infancia, la niñez y la adolescencia esté presente en este proceso. No dejemos de tener en cuenta que tienen derecho, que hoy día no tienen derecho a voto, que tengan derecho a voz. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Solo agradecerle a todos y esperamos que les vaya muy bien en sus distritos. Nos felicitamos porque ustedes son muy buenos candidatas y candidatos.